Gracias por venir, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en doble condición de amigo y de lector, porque venía pensando en el tema y me doy cuenta que yo no lo conozco mucho a Edmundo, realmente, contrario a lo que decía aquí el señor. No, que yo lo conozco desde hace muchísimos años, he leído todos sus libros, pero Edmundo es bastante misterioso. Entonces dije, bueno, ya que me dan la oportunidad de tenerlo delante de testigos, me dan la oportunidad de interrogarlo, voy a aprovechar para preguntarle todo lo que nunca le pregunté. Y venía pensando que los escritores también son animales bastante simples en sus intenciones y en su actividad desde un punto de vista físico. Si se los ve desde afuera, no hay nada más aburrido que ver a un escritor trabajando, ¿no? Por eso las películas con escritores son generalmente malas. Pero si se rasca un poco más la superficie, uno descubre que los escritores tienen por lo menos 4 vidas, ¿no? Está la vida íntima del escritor, que no toca mencionarla aquí. La vida pública, que a mí no me interesa, básicamente. La vida de los libros que escribe y la vida de los libros que lee, ¿no? En el sentido, sí voy a hablar de la parte del escritor-lector. Estoy en esa calidad aquí ahora, como lector barra escritor, no como escritor barra lector. Y siempre cuando leo libros, siempre pienso, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo se le ocurrió esta idea a esta persona? A mí nunca se me hubiera ocurrido una idea así, o a mí se me hubiera ocurrido una idea así y lo hubiera hecho mejor. Y con Edmundo me pasa una cosa un poco extraña, que es, no, una extraña no, que es muy gratificante en realidad, que pasa de tanto en tanto, ¿no? Que siempre siento que los libros de Edmundo están como en el límite de su país con el mío, de historias que se me podrían haber ocurrido a mí, pero que por suerte no se van a vivir a mi país, porque en el país de Edmundo viven muchísimo mejor y están mucho mejor escritos que los que podría escribirlos yo, ¿no? Y entonces es, reitero, un placer estar aquí con Edmundo en ese sentido. Y Edmundo es un escritor boliviano, lo cual para un escritor argentino es un enigma, básicamente, ¿no? Es un enigma en el sentido de, quiero decir, uno dice, bueno, escritor argentino, y ahí inmediatamente se configura un paisaje, una tradición, una serie de estímulos inevitables por cercanía o evitables por intentar diferenciarse. Se dice escritor mexicano y ocurre algo más o menos similar. Se puede decir escritor peruano y algo más o menos similar. Se puede decir incluso escritor chileno y escritor paraguayo, creo, ¿no? Pero escritor boliviano, y esto hago este pequeño paneo geográfico latinoamericano en honor a Casa de América también, debo decir. Para entrar en tema. Pero lo que a mí me intrigaba era imaginarme en Edmundo Pasoldán, inédito, joven, adolescente, lector, diciendo cuando sea grande o un poco más grande quiero ser escritor, y viviendo en Bolivia, ¿no? Y la primera pregunta en ese sentido era cómo, quiero decir, si hay una tradición boliviana común a la hora de decir quiero ser escritor cuando sea grande, o hay una tradición particular tuya muy puntual. ¿Y cuál es, no? Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Específicamente muchas gracias a Ana María, que bueno, siempre me he sentido aquí en casa, en la Casa de América. A Claudio, porque creo que no hay nada mejor que tener un editor entusiasta y que cree de verdad en tu obra, y aunque no lo crean, no siempre ocurre eso. A Eva, que ha estado muy pacientemente conmigo todo el día, y además no solamente de hoy, sino desde los últimos meses, y que se ha encargado de toda la logística. Y obviamente a Rodrigo, que ya conozco como 15 años y que es un gran amigo y a quien admiro mucho como escritor, y de verdad que para mí es un honor estar con él, y más sabiendo que te ha hecho todo el viaje desde Barcelona solamente. Bueno, no es tanto un viaje de Barcelona, la verdad. No, pero igual es como... Hay cosas peores. Así que bueno, para comenzar, no sé, yo creo que la ignorancia es atrevida, y uno cuando comienza no sabe ni siquiera, no tiene idea de qué es la tradición. Y quizás, no sé, como tú dices, quizás en países
como Argentina o México haya mayor peso. Me imagino que para un chiquillo colombiano debe ser complicado tener que lidiar con la figura de García Márquez, o para un peruano me imagino que algún rato en el colegio te tienes que plantear que ahí está Vargas Llosa y en Argentina tienes por ahí a Borges. Entonces, creo que en Bolivia, digamos, yo tenía más libertad porque no, o sea, aunque obviamente tenemos una tradición, no tenemos una figura así tan monumental que no sé, pues que te pueda aplastar, abrumar cuando estás comenzando. Entonces yo creo que en ese sentido he sido mucho más libre, y de hecho creo que el problema que tuve al comenzar, cuando publiqué mi primer libro, el primer libro de cuentos que se llama Las Máscaras de la Nada, que ya fue publicado hace más de 20 años, es un libro de cuentos muy breves, de cuentos muy entre... Las influencias ahí eran Borges y Kafka. Yo tenía 23 años cuando publiqué ese primer libro y me sorprendió mucho. Yo vivía en Argentina, yo me fui a estudiar a los 19 años a la Argentina, entonces no tenía idea, o sea, había leído en colegio, ¿no? Alcides Arguedas, el indigenismo boliviano, había leído cosas, pero no era que yo conociera muy bien o que estuviera dialogando con la tradición boliviana. Ya, pero había una cosa puntual de decir... No quiero ser un escritor boliviano. No, simplemente había que yo quiero ser escritor y punto. Y cuando salieron las reseñas en Bolivia, me acuerdo en ese primer libro, una cosa que me llamaba a mí la atención y que me tocó mi lado, supongo que mi lado culposo, era que decía, qué bonitos estos cuentos, pero ¿dónde están los campesinos? ¿Dónde están los mineros? Porque a lo largo es verdad, en la tradición boliviana del siglo XX es una tradición que ha habido mucho realismo social, y los paisajes más importantes de la narrativa boliviana del siglo XX han sido el campo y las minas. Entonces de pronto aparecían estos cuentos en los que no había paisaje y no había tampoco, no sé, no decía esto ocurre en Cochabamba o esto en La Paz. Entonces, como que... Y yo recién ahí caí en cuenta que yo entraba así sin permiso en un debate que me sobrepasaba, y comenzando a escribir me hizo preguntarme a mí, o sea, y de hecho comencé recién a leer de verdad a la tradición boliviana, y bueno, entonces ya ahora puedo, digamos, con mayor conocimiento de causa puedo decir que, digamos, no me entroncaba directamente con esa tradición. Pero al comienzo no fue intencional, simplemente fue... ¿Y ya hablabas inglés o leías en inglés? No. Cuando me fui a los Estados Unidos, cuando me ofrecieron la beca para irme a Estados Unidos, tuve que ponerme a estudiar. Por eso me interesa mucho, es una cosa que yo me enteré, de la que nunca hablamos y quiero hablar aquí delante de todos. El Mundo Pasoldán llegó a Estados Unidos con una beca como jugador de fútbol. Sí, no era una beca académica. ¿Cómo que no? Es una cosa un poco extraña. Muy extraña. Es como la gran novela futbolística latinoamericana que nunca se ha escrito. Bueno, Alberto Fuguet siempre me dice que debería escribir mi novela del El Sur Profundo de Alabama, de Faulkner. Pero es que no existe una novela de fútbol. No hay novela latinoamericana de fútbol. Hay muchos mundiales y muchas pasiones, pero no. Hay muchas crónicas, Villoro. No, pero crónica es otra cosa. No hablemos de novela. Ya. Pero ¿cómo quiero decir? Tú dijiste, tengo que aprender bien a jugar al fútbol para poder llegar a Estados Unidos y escribir, o quiero ser jugador de fútbol y escribir en mis ratos libres, o quiero ser portero de fútbol y leer mientras el partido se juega adelante y eventualmente tener que atrapar algún tipo de balón. Yo jugaba fútbol como Sergio, Toño... No, pero para ganar una beca de fútbol de Estados Unidos eras bueno. Jugabas bien al fútbol. Pues tienes que calificar bueno en qué... Toño, ¿tú lo viste jugar al fútbol? A nivel... ¿Jugar al fútbol? ¿Y es bueno? No es bueno. Es que ya se cayó solo. Tenía una lesión como la de Ronaldo. Bueno, pero entonces es un gran jugador de fútbol. Me rompí los ligamentos 2 veces. Ya. Pero eso es lo mejor, o sea, conseguir un contrato multimillonario y lesionarte inmediatamente. Bueno, perdón. Jugué un año y me basta de rompí fútbol. Yo tenía un amigo que se fue a estudiar a Alabama, y este amigo se hizo amigo de un grupo de estudiantes iraníes, y todos tenían becas de fútbol. Se ríen. Todos tenían becas. Muy bueno. Y el entrenador... Claudio, la próxima novela ya sabes cuál es. Y el entrenador era un ruso
Ya. Ostap, Mejor y mejor, va mejorando todo. Ostap Stromecki, Ya. que estaba fascinado por... Alcohólico, y por las noches lloraba. Vivía 30 años ya en Alabama y tenía mucho poder y podía dar como muchas becas y le encantaban. Pero era espía. Bueno, quizás era muy 30 años raro. de espía en Alabama. Además, ¿sabes qué era muy curioso? Hacías una gambeta, o sea, eso yo no sabía, te agarraba la pelota. Perdón, una cosa, quiero decir que vamos a hablar de norte finalmente. O sea, quiero decir, la idea mía era partir de lo general y llegar a lo particular, pero bueno, ya. Vale. Te podían, esas reglas del fútbol estudiantil, universitario, entrabas, el entrenador decía, no, o sea, tienes que pasar la pelota. Entonces, así una gambeta y me sacaban a los 2 minutos. Y luego podías volver a entrar, era como básico, podías entrar y salir. Bueno, este entrenador tenía muchas becas y le dijo a mi amigo que si es que conocía a futbolistas latinoamericanos. Que pudiera entrar maletas llenas con alguna cosa sin preguntar demasiado, ¿no? Sí, entonces me ofreció media beca. Y yo estaba muy feliz en Buenos Aires, estaba fascinado en Buenos Aires. Y no me quería ir, pero luego dije que no a la media beca. ¿En Buenos Aires qué estabas haciendo? ¿Leías y escribías? Estudiaba, suena raro, primero estudié un año de ingeniería en petróleos, no sé por qué. Muy raro todo. Parece que necesitamos varias horas. Pero bueno, vamos a... Y luego pasé a estudiar relaciones internacionales. ¿Y eso tiene algo que ver con tu familia, alguna especie de tradición o algo, no? Bueno, la tradición es que en los años 50 mi papá fue exiliado político y terminó estudiando en Buenos Aires e idealizó, tuvo 8 años, decía que fueron años así como paradisíacos, según él, que como dicen que un dicho argentino, que tiraban la manteca al techo, eso me decía. Entonces, sí, me dijo a su hijo cuando tenía que ir a estudiar a Buenos Aires. Entonces así terminé en Buenos Aires 3, 4 años, pero luego apareció esta beca y al final me dieron una beca completa y terminé jugando en una universidad de Alabama 3 años, que fue la que me pagó los estudios. Y el primer año... ¿De qué? Bueno, me pasé de Relaciones Internacionales a Ciencias Políticas. Es increíble. Entonces terminé... Pero cuéntame de la parte de cuando fuiste cirujano cardíaco. Bueno. Y terminé Ciencias Políticas y de ahí me fui a hacer el doctorado. Bueno, pero ¿cuándo decidiste ser escritor? O sea, en Argentina, claro, cuando iba a las ferias del libro y veía muchos chicos de mi edad, 19, 20, eso yo no tenía en Bolivia, no tenía, no me podía relacionar con escritores, con gente que quería ser escritor, chicos que querían ser escritores, y eso veía mucho en Buenos Aires, y en la feria del libro veía muchos chiquillos que querían ser escritores. ¿Qué año era? 85, 86, me acuerdo de la feria dedicada a Borges. Y yo decía, pero si esto a mí me gusta, ¿por qué no lo hago? Y recién ahí fue que sí, yo tenía la vocación, pero hasta el momento nunca lo había tomado en serio. Y en Buenos Aires, y eso le debo a Buenos Aires, que a ver la efervescencia de las ferias, las librerías, los adolescentes que querían ser escritores. Bueno, allá todos querían ser escritores en ese momento. Tenía esa sensación de que había un montón de talleres de escritura narrativa. Y ahí fue que dije, bueno, sí, esto me gusta. Y me acuerdo que me hice amigo de varios escritores. Me acuerdo en ese entonces entrevisté a Juan Forn. Él fue el primero que me habló de ti, de hecho, en el 87, una entrevista que le hice en su oficina de Planeta y él estaba así como de dueño del circo en ese momento. Tenía era como corresponsal de un periódico en Bolivia, entonces entrevistaba a muchos escritores y siempre les hacía esa pregunta: ¿usted qué le recomendaría a un joven escritor? Pensando así libros que me podían recomendar para que yo tomaba así nota. ¿Y cuáles fueron bueno, ya me diste la circunstancia geográfica, pero la circunstancia puntual y ya cuáles fueron los 3 libros, tu top 3 de libros que te... En ese momento, quizás, fui muy canónico en lo latino. Me acuerdo que fue ficciones, porque dije... me interesaba el juego intelectual de ficciones, pero ¿sabes? Me gustaba mucho más porque yo venía, mi tradición, así como los escritores que en general dicen que han comenzado con Salgari a los 9 o 10 años, la novela de aventuras. Mi papá tenía una muy buena biblioteca de novela policíaca, entonces me acuerdo que me leí todo lo que había ahí desde Agatha Christie hasta Ellery Queen o John Dixon Carroll, la colección del Séptimo Círculo. Sí. Y de pronto me pareció bien raro para mí encontrar el formato de la novela de policial en Borges, ¿no? Sentir como un escritor como Borges trabajaba el género
géneros así más medios, Sí. así muy populares, la novela de espías en La muerte y la brújula. Bueno, eso es una cosa además que Walker. que te define a ti bastante como joven escritor latinoamericano, alguien que no le ha hecho mucho asco a los géneros, ¿no? Hay diferentes novelas tuyas que pueden inscribirse. Bueno, a mí sí, eso, la forma en que Borges trabajaba, bueno, obviamente cuando lees a esa edad eso lo he reflexionado después, pero en ese momento me fascinaba ver que se podía hacer literatura seria que podía ser entretenida. Y también, digamos, otro libro fundamental para mí, y ahí hablando de la relación con la tradición local, para mí casi como tradición local fue La ciudad de los perros. Fue una cosa muy simple. En la ciudad de los perros leí, por ejemplo, una palabra como chompa, que es chompa del español de Bolivia, que es suéter. En Argentina es chomba. Es chomba, ¿no? Sí, también, bueno, en algunas partes, ¿no? Pero sentir que ese español podía ser validado como lengua literaria, el español que yo hablaba, el español de la clase media en Cochabamba, y yo sentía que el de Vargas Llosa era muy cercano al... No, y es lo que a los norteamericanos les pasó con Oggy March de Bellow, ¿no? En su momento también la idea del lenguaje de la calle ascendido a alta cultura, ¿no? De repente. Sí, exacto. Pero a mí me pasó eso con Vargas Llosa, que sí sentí que estaba describiendo su mundo con un lenguaje que yo sentía como mío. ¿Y existía ya alguna especie de...? Porque también hay una cosa que es cierta, que es que ya buena parte de tu obra está marcada por Estados Unidos, por una cantidad de cuestiones, ¿no? ¿Había ya entonces alguna especie de fascinación con Estados Unidos y lo norteamericano y el ganas de ir a vivir ahí? No. Eso es curioso, lo que pasa es que ¿no? me fui muy... Porque quiero decir, de los escritores de mi generación latinoamericanos, creo que ha sido el único que ha conseguido, que tal vez habían muchos que deseaban la idea de vivir y escribir en Estados Unidos, y tú no pusiste como objetivo y es el único, de hecho, ¿no? me puse a leer, otro? me puse a leer así como desesperado para vencer el examen del TOEFL para poder irme a Estados Unidos, porque ni siquiera sabía inglés. Pero por el tema del fútbol, básicamente, era por eso. Por el inglés, claro, por el fútbol. O sea, cada vez que diga fútbol se van a reír, es en serio. Y de hecho, digamos, me pedían 500 puntos en la universidad para el examen y saqué 530, algo así, o sea, pasé apenas, ¿no? Y los primeros meses no entendía, además el acento del sureño, que es muy cerrado, yo no entendía. Yo trabajaba en la biblioteca de la universidad y me hablaban y yo no entendía. Yo le decía a un amigo, a un norteamericano, le decía, no les entiendo, y me decía, yo tampoco. No es un problema tuyo, es un problema de toda o sea, podías identificar quiénes venían de la ciudad en Alabama o quiénes venían del sur más profundo, los estudiantes. Y tu obra también hay como, bueno, hay un corte bastante natural, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende en tus novelas que transcurren en Bolivia o en Río Fugitivo, como que es una especie de región paz soldaniana, y las que transcurren en Estados Unidos, me parece que hay, no sé si es consciente o no, pero hay como un ejercicio para mí raro e interesante de observar y de leer, que es que las novelas bolivianas, entre comillas, digamos, hay como una especie de vocación panorámica, ¿no? O sea, es como que hay una especie de cinemascope cuando escribes sobre Bolivia, y cuando escribes sobre Estados Unidos es como que vas al microambiente, ¿no? Es un poco curioso eso. Sí, lo que pasa es que la verdad que estando en Estados Unidos, Bolivia te parece muy chiquita. Bueno, son 10 millones de habitantes. Entonces, a mí me causa gracia, en el buen sentido de la palabra, los problemas regionales tan fuertes entre Santa Cruz y La Paz, porque digo, no es para tanto. O sea, yo soy de Cochabamba y los veo así como... Claro, pero lo que te digo, lo curioso es que el Estados Unidos de tus novelas para mí es como mucho más doméstico, íntimo y... Lo que pasa es que Estados Unidos siempre me ha abrumado. O sea, cuando vivo en una ciudad y digo, para ir dentro del estado de Nueva York y voy a ir a la ciudad de Nueva York, me toma como 5 horas. ¿Cuánto te ha tomado venir de Barcelona? Cuando me vine un año, para que vean lo provinciano que soy, me vine un año a vivir en Sevilla el 2004 y di un viaje de vacaciones a Londres. Y de pronto llego a Londres, el vuelo fue como 1 hora y media, duró 1 hora y media, casi menos de 2. Allá 2 horas estás todavía sobre Ohio. Pero es que en Argentina es así también. En Argentina todo es lejos.
no sales de Ohio y entonces tienes una sensación, para mí Para mí es al revés, para mí venir de Argentina a España, España es como si fuera Bolivia, geográficamente. Pero yo creo que es muy agradable eso de que... Bueno, sí, es genial. Y todos saben, dos horas y estás en otra cultura, en cambio yo termino en Nebraska. Bueno, entonces yo sufro en Estados Unidos y hay algo ahí que siempre me ha intimidado de la extensión del país. Yeah. Y por eso no me animaba a escribir nada ambientado en Estados Unidos hasta que ocurrió como este crimen que era casi como del barrio, porque ocurrió en ese pueblito a 15 minutos de que da pie a los vivos, y ocurrió a 15 minutos donde yo vivo. Entonces eso me animó a decir, esto puedo escribirlo porque es de mi barrio. Pero digo, tú estuviste casado con una norteamericana y tienes hijos norteamericanos. No hablemos de eso. No quiero decir que fuiste asimilado por la sociedad norteamericana. Luego un poco expulsado, pero literariamente hablando, igual, digamos, me intimidaba digamos, el hecho de narrar Estados Unidos. De alguna forma, quizás sea mis propios prejuicios. En cambio, desde afuera, Bolivia me parecía como, puedo escribir. ¿Y por qué a la hora de decir, bueno, voy a ponerme finalmente a narrar Estados Unidos, no en la materia del deseo, ¿no? Pero en los últimos 2 libros, ¿por qué adquiere una cierta importancia la figura del asesino serial? Bueno, creo, lo he pensado. A mí siempre mi interés por la novela policíaca desde cuando tenía 11, 12, 13 años, me interesaba mucho la figura del detective. Y a mí por eso me gustaba mucho La muerte y la brújula. Me interesaba mucho la idea de la resolución, casi como el crimen, como en la versión inglesa, casi como en un juego de salón en que todo se puede resolver a través de la razón. ¿No? Y después me di cuenta que, que ese modelo para mí con los años fue haciendo agua, y más bien desde el otro lado, cuando volví al género policial en los últimos 5 años, más bien me di cuenta que me fascinaba, que los detectives me parecían personas muy, muy aburridas. Yo sé que hay una fascinación y hay un montón de series que venden muy bien con un montón de detectives hoy y hay cosas muy interesantes, pero de pronto me di cuenta que me interesaba más alguien que es capaz de decir qué es lo más lejano a mí, o sea, cometer un crimen, o sea, ¿quién puede, o sea, qué tienes que tener en tu cabeza? Digamos, la figura del psicópata me ha traído mucho como personaje fascinante literario. No sé, no me he psicoanalizado, así que no sé si hay algo más ahí complejo de... Y hay que ser un poco psicópata para sobrevivir en el ambiente de la academia norteamericana, o sea, cómo es el tema, la vida de un escritor boliviano, considerado como tal, supongo que la Academia Norteamericana te debe poner una especie de etiqueta de tú vas a ser escritor boliviano en la Academia Norteamericana. Tienes que pelear para que no te... Hasta que te mueras. Que no te etiqueten. Porque... ¿Y cómo lo llevas? Porque son muchos años ya, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Qué es lo que no te han dejado hacer y te gustaría hacer? ¿Cuáles son los límites? Si quieres hablar y si puedes hablar de eso, tal vez no puedes. No. De hecho, los primeros años, por ejemplo, yo escondía en mi currículum o sea, ponía mis novelas, pero no ponía todo, porque tenía que, sobre todo los primeros 6 o 7 años que te evalúan por tu trabajo académico, por los congresos a los que has ido y no necesariamente por las ferias del libro a los que entonces... O sea, que te obligan a ser un psicópata, como un asesino serial. O sea, como tienes una doble vida. Y me acuerdo que un amigo, yo sentí, le tenía confianza, dije, entonces le llegó mis ejemplares de Río Fugitivo, que es la novela más larga, que es más extensa que he escrito, ¿no? Que tiene como 450 páginas. Voy y se la regalo. Y me mira y me dice, pero entonces tú eres escritor de verdad, me dijo. Y yo así como, no. En mis ratos, no lo digas, no lo comentes. En mis ratos libres o qué sé yo. Pero luego, claro, después de los primeros 6 o 7 años, hasta que te dan el tenure, famoso allá, la permanencia, que es como que te soluciona la vida. Y es que es el contrato vitalicio, que ya después de eso no sé qué tienes que hacer para que te echen de la universidad. Entonces ser asesino serial probablemente. Más o menos. A partir de ahí ya puedes dejar de hecho creo que en 20 años conozco 1 o 2 profesores que los han expulsado, uno porque amenazó de muerte a su colega o qué sé yo. Sí, así. Pero no es algo normal que tienes que hacer muchas cosas muy raras para que te expulsen.
Entonces, ahí... ¿Y ellos saben que tú llegaste como jugador de fútbol, por ejemplo? No creo. Tú no lo comentas, ¿no? Tampoco, ¿no? Mis alumnos saben, pero... No, por ejemplo, no hay fotos tuyas con uniforme de fútbol de joven circulando en internet y todo esto. Tipo el profesor Paz Soldán cuando era joven y esto, no. No, creo que hay uno o dos, pero no sé si... Vale. Es una idea, digo, también. A veces me piden los de etiqueta negra, sobre todo cuando llega la época del Mundial, me piden siempre algún tipo de crónica sobre... Ya. No, ya, pero bueno, aprovechando que estamos aquí en Casa de América, que supongo que es un tema que interesa, y estando tú en la Academia Norteamericana en activo, y habiendo incluso editado junto con Alberto Fuguet una antología que se llama Se habla español, y el libro Bolaño Salvaje también. ¿Cuál es la percepción que hay ahora en Estados Unidos de la literatura en español y latinoamericana? ¿O hay una percepción? Obviamente está el caso Bolaño, que es como una especie depende, ¿no? Hay como, yo diría, tienes que dividirlo hay dos mundos, ¿no? Está el mundo de las facultades, los departamentos de literatura latinoamericana. Y ahí, claro, qué sé yo, viene Yuri Herrera, está aquí de visita, enseña Piglia, y está Bolaño hace mucho, está Aira, está Mario Velatín, o sea, se conoce mucho y se estudia mucho y está todo muy al día, ¿no? Yeah. Lo otro, lo general, la cultura at large, la cultura... Ahí en este momento solamente existe un escritor latinoamericano y se llama Roberto Bolaño, ¿no? Yeah. Que creo que es una cosa muy también... Yo creo que en la novela digo algo así es medio en broma, medio en serio, de que digamos, se sabe que en Estados Unidos no se... O sea, creo que se traduce mucho, pero no se conoce tanto. Pues yo eso siempre lo llamo como el síndrome al Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? La sensación que tengo yo es que una vez al año los norteamericanos dicen Kraskruskia, the story of a shepherd who fights in Bosnia. Entonces todos se emocionan y lloran y van una vez al cine a ver una película extranjera con letras abajo y dicen, bueno, cumplimos, y básicamente salimos del cine dándonos cuenta una vez más que vivimos en el mejor país del mundo y que ocurren cosas horribles que a nosotros no nos van a ocurrir nunca, ¿no? Me parece que es un poco eso, ¿no? De vez en cuando hay un escritor así que convoca, así que se pone así, Sebald o Murakami, pero es como de uno en uno, ¿no? O sea, no es que haya varios que... Pero curiosamente dices, no sé, pues Cadaré, y están traducidos. Lo que pasa es que muchos, o sea, para enterarte tienes que estar muchas cosas de las que... O las editoriales de las universidades publican a muchos autores extranjeros, pero que luego no te enteras porque no las vas a ver en Barnes & Noble, no vas a verlos distribuidos, pero de que hay mucho que está traducido, pero hay poco que circula así. Pero algunas preguntas por curiosidad y que se me ocurren en el momento, ¿no? Tipo, siendo tú un escritor boliviano enseñando en la Academia Norteamericana traducido al inglés, por ejemplo, ¿hay algún tipo de contacto de parte de scouts de editoriales norteamericanas preguntándote a ti por escritores jóvenes latinoamericanos? ¿Algún interés? ¿No existe eso? No existe. Quizás en Iowa, quizás en la Universidad de Iowa hubo un momento en que porque el programa de Iowa tiene una sección de escritores extranjeros. Y ahí, no sé, creo que ha habido algo ahí, que hay algún tipo de interés, pero no es pero es como anecdótico, ¿no? Sí, no creo que... Lo que están buscando están tratando de descubrir al nuevo Foster Wallace o al nuevo Lethem o al nuevo, pero no necesariamente... No, incluso más bien ahora creo que está cambiando un poco, porque en una época hubo una especie de, como me dijo un editor, hubo una época en que casi antes de Bolaño hubo un buen periodo en que no circulaba mucho de literatura latinoamericana. Y como me dijo un editor, pero si ya tenemos escritores latinos, digamos, latino está pensando en Junot Díaz o Daniel Alarcón, y además ni siquiera tenemos que traducirlos, ¿no? Vas a comprar, claro, ya escriben en inglés, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a traducir un escritor argentino? Digamos, una traducción te cuesta, no sé, por lo menos $6,000, $8,000. Entonces, ¿para qué vas a traducir a un escritor joven argentino si ya tienes a varios escritores latinos que están escribiendo en inglés? Pero eso creo que ha cambiado y eso creo que hay un efecto, el efecto Bolaño creo que ha sido muy importante para, o sea, creo que se está buscando, hay más publicaciones. Siento que en los últimos años se ha publicado más autores en literatura latinoamericana, ¿no? Por otra de las características de tu obra, me parece a mí también, es que hay constante juvenil en el mejor sentido de la palabra, digamos.
no digo que tenga una vocación vanguardista, que la vanguardia o la novedad no pasa tanto por la forma, pero sí como por la trama, ¿no? Como que tú tienes una cantidad de inquietudes que van de la parte de la cosa electrónica, o de la ciencia ficción o del cyberpunk, o incluso creo que es un lector bastante consecuente de cómics y cosas por el estilo. ¿Cómo filtras ese tipo de influencias extraliterarias? ¿Cuán importantes crees que son para tu obra? ¿Te dan un poco de miedo por momentos y dices, bueno, hasta aquí llegué? No, creo que me dan cada vez menos miedo. Creo que hubo una época en que yo quería escribir así muy, entre comillas, en serio, y ahí fue que dejé incluso de leer literatura de género, ¿no? Dejé de leer, digamos, mis primeros amores de la ciencia ficción o la literatura policial. Y creo que fue mi época, que yo diría que fue mi época más intensa. El gran tótem ahí era Vargas Llosa como novelista para un boliviano, para un escritor boliviano. Sí, pero igual en los primeros años de la universidad, mis primeros años, digamos, en Cornell, mis primeros años académicos, que fueron como, bueno, hasta conseguir el tenure, digamos, que creo que fueron mis años más serios, más zombie, más serios en el mal sentido de la palabra, digamos, de que estaba, claro, porque estaba haciendo también méritos para conseguir el tenure, entonces tenía que leer mucho autor clásico. ¿Por ahí? ¿Cuando nos conocimos? No, yo creo que eso fue antes, porque cuando nos conocimos yo todavía estaba de estudiante en Berkeley, pero después cuando comencé en Cornell tuve una época y luego ¿Tú te considerabas serio entonces? Me da curiosidad, porque yo lo conocí entonces. Ahí no me consideraba, pero cuando llegué a Cornell hubo una época, creo que me puse así como que tenía que leer muchos autores clásicos. Y bueno, pues en los últimos años más bien ya no. Entonces creo que ahora he vuelto a tener lecturas más eclécticas, ¿no? De que puedo leer a un escritor, puedo leer a Foster Wallace, pero también sí me interesa mucho qué está pasando con... Foster Wallace, por ejemplo, es un escritor que tú sientes que ha dejado tanto una marca en ti como en Estados Unidos. O sea, ¿realmente es un fantasma importante? No. O sea, sí es como un, no sé, como un escritor fundamental, pero creo que, digamos, yo no lo reconocería en mi obra, digamos. Me interesa, incluso los escritores jóvenes, no sé, yo creo que de los autores norteamericanos que he leído en los últimos años, quizás el que está más presente podría ser McCarthy, ¿no? Pero que no es necesariamente un escritor joven, para nada. Bueno, y lo que también, esto que hablábamos antes de Vargas Llosa y entrando en el terreno de Norte, ¿no? Que yo lo conversamos esto incluso, ¿no? Que me parecía que el modelo, la estructura novelística vargallosiana, si se quiere, que tenías bastante asimilada en muchas novelas tuyas. A mí el primer nombre que me saltó fue David Mitchell, ¿no? Leyendo el libro ¿no? Por la cosa compartimentada, las historias, los planos. Yo diría que en los escritores de las nuevas generaciones en inglés, más que cualquier escritor norteamericano, el que más me gusta, con el que más afinidad siento que tengo es con David Mitchell. Pues además es muy curioso, no sé si lo han leído ustedes, pero es muy curioso porque ha pegado como una vuelta completa y su última novela es completamente decimonónica. Mucho más clásica, pero a mí me gusta el David Mitchell de Ghost Written o de Cloud Atlas. Porque, digamos, sí me interesaba este formato de la novela así arquitectónica vargasllosiana, pero en la que siempre hay como, digamos, la conexión, los vasos comunicantes ¿no? Parte mucho de la trama, ¿no? Sí. Y todo está muy armado y muy ensamblado. Como modular, ¿no? Y llega así como que todo termina funcionando muy bien. Y sí, por ejemplo, para esta última novela, para Norte, me di cuenta que ese modelo hubo un momento en que dije, todo va a ocurrir en tiempo presente, todos los personajes van a estar en el mismo periodo y van a terminar de alguna forma como coincidiendo que Magnolia, especie de película por Thomas Sí, Mann. Que Michelle, que el asesino va a estar ahí, el detective. Entonces, pero me di cuenta que no, que eso que era forzar las cosas y que quería un modelo mucho más suelto, que hubiera más afinidades por el lado de lo simbólico, lo temático, conexiones. Y ahí me pareció, por ejemplo, Cloud Atlas como modelo me sirvió más porque había como una cosa mucho más suelta en la trama, que podían dialogar estas historias, pero no forzar que ponerlas todas como con un calzador para que entren de manera así, de esta manera tan perfecta como en varias novelas. Y como, por supuesto, por curiosidad, ¿no?
bueno, no sé si mucha gente habrá leído el libro, creo que no, acaba de salir. Pues, esto ya como curiosidad patológica, cómo surge la idea para decir voy a escribir un libro que se va a llamar Norte, va a estar construido de esta manera o tal vez de esta otra y luego cambio? ¿Cuál es el proceso pasoldaniano de construcción de un libro? Porque me parece que, quiero decir, yo creo que todos tus libros tienen un tema común, que no sé si eres consciente de esto, que es la transformación, ¿no? O sea, todos los personajes de tus libros nunca terminan como comenzaron, y generalmente el grueso del material novelístico lo que cuenta es cómo se transforma alguien. Me da esa impresión. No sé si es cierto o no. ¿Se lo pensaste? Por lo menos no lo tengo procesado. Esa es la impresión que a mí me da, que siempre es como asistir. Pero, o sea, como el germen, curiosamente, es una novela de Bolaño que no es 2666, que es la novela de la frontera. Pero en Los Detectives Salvajes hay una sección que se llama algo así como, ¿no?, mexicanos extraviados en México, o era como latinoamericanos extraviados, no me acuerdo, algo así, la pero era un juego. Esto no. Sí, lo de las voces. Se llama, creo que así, mexicanos extraviados en México. Y ese momento cuando así como se me hizo dije, latinoamericanos extraviados en Estados Unidos. Yeah. Como que el tema me vino así, una novela sobre latinoamericanos extraviados en Estados Unidos. Pero eso era más como una especie de, no sé, pues un proyecto más sociológico que literario. De hecho, al comienzo, comencé a buscar historias y dije, voy a hacer una cosa así muy como ecuménica, muy abarcadora, entonces dije 7 personajes, así como Magnolia, que sus historias se entrecruzan y va a haber un peruano que trabaja a mí me recuerda más al procedimiento, no me recuerda a Bolaño, justamente. No sé si eso te tranquiliza. No, qué bueno, porque no era más la idea de decir, pero por otro lado, ¿no? Y dije, va un peruano que trabaja en una agencia de publicidad en Miami, una cosa. Claro, de esas 7 historias, la novela no fue a ninguna parte porque era todo muy, muy, muy forzado, pero habían como, dejé el manuscrito, pero había como 3 historias que estaban relacionadas con la frontera, con la violencia, y al final cuando retomé dije, claro, esto en realidad la novela es esto. Y ahí apareció Jesús. En ningún momento pensé que la novela iba a ser, el personaje principal de una novela mía iba a ser un asesino en serie o algo así. No fue así. Fue que llegué, que de pronto se fue conectando todo y había algo ahí, una zona muy fuerte de conexión entre Martín, Jesús y Michelle y la frontera y el sudoeste, digamos, de los estados, aparte del norte de México, pero California, Nuevo México y Texas, ¿no? Como escenario, como geografía de la ¿Y en qué momento dices, bueno, el círculo se cierra aquí? Porque quiero decir, son estas novelas también que podrían ramificarse en millones de direcciones, ¿no? O sea, por ejemplo, pregunta molesta, ¿algo de esta novela va a aparecer en tu próxima novela? O que quiero decir, algo que no llegó a aparecer en esta novela se va a convertir en tu próximo libro. No, porque la próxima novela va a ser una novela de ciencia ficción. Futbolistas. No, futbolistas en Marte. ¿No? Psicópatas en la Luna. Psicópatas en la Luna. ¿Va a transcurrir en la Luna? No. Pero no. Digamos, ahí cuando me di cuenta que en realidad no era un proyecto sociológico, sino simplemente una novela, entonces no hubo ninguna intención de hacer una cosa abarcadora, de reflejar la condición del inmigrante latinoamericano en los Estados Unidos hoy. No era intención de ser abarcado, sino contar 3 historias, esperando bueno, ya me van a preguntar los periodistas, ¿no? Ya de hecho me han preguntado, ¿no? Es una novela poco políticamente correcta, porque tu personaje central es un inmigrante, que es un asesino en serie, es un psicópata. ¿Qué estás queriendo decir sobre la situación del inmigrante hoy? O sea, yo no, la verdad, no era, digamos, justamente uno de los diálogos en la novela es del detective cuando ve televisión y está está viendo Fox, y justamente dice que el gran problema es que, claro, esto va a servir para que, no dice la periodista, va a demonizar a toda una comunidad porque hay un asesino en serie que es así hispano, mexicano, qué sé yo. Entonces eso va a servir para... Entonces es curioso ver que eso que ocurre, del cual se está quejando el periodista, el detective en la novela, ocurre jamás se me ocurrió que a mí más me iban a acusar de que yo estaba escribiendo esta novela y que una de las consecuencias no pensadas era que se podía estaba como diciendo que todos los inmigrantes
tienen esta cosa así perversa, psicópata. Supongo que, bueno, ya, es una lectura que me parece un poco torpe, ¿no? Buscar en una ficción una especie de valor, comentario de la realidad, pues un poco absurdo. Yo le digo, no se olviden que Martín es buena onda, es un creador, es un artista y es un buen Oye, ¿y la novela de ciencia ficción va a tener latinoamericanos o va a ser...? Va a haber unos braceros. Mineros, vas a escribir sobre mineros. O sea, tú tuviste que llegar a la novela de ciencia ficción para escribir sobre mineros bolivianos, finalmente. Pues... No sé, hay una cosa aquí, hay una frase del libro que me gusta mucho a mí. A modo de cierre, antes de que ustedes hagan las preguntas pertinentes, si tienen ganas. La marqué. Un momento donde alguien dice, describe todo lo que se te viene en la cabeza, tus deseos, tus miedos. Puedes exagerar, mientras más excesivo, mejor. ¿Eso es un mensaje a ti mismo? También quiero decir, cuando tú te sientas a escribir algún tipo de limitación, o es tema libre, todo vale, no hay fronteras. Bueno, en el caso específico de esta novela, sí, digamos, en la primera versión, yo pasaba de puntillas, porque es una novela muy violenta, pero yo pasaba de puntillas con el tema de la violencia. Todo era elipsis. Entonces, aparecía el asesino, y iba a ocurrir el asesinato y la corte, y la siguiente escena era como ya la escena del crimen. Y además era un asesino melancólico y un asesino culposo. Claro, me di cuenta que en la primera versión era como, ¿cómo sería yo? Si cometiera un crimen, ¿cómo me sentiría yo? Estamos llegando al momento que me interesaba a mí, realmente. O sea, Paso Dan está revelando entonces, claro, dije, si yo fuera, sería esta cosa así, melancólica, culposa, qué sé yo, pero a la vez está basado en un personaje real que era un psicópata. Ya. ¿Y cómo es el tema del basado en un personaje real, ahora que lo mencionas? ¿Cuáles son los límites, las licencias? Para mí... porque ya en el libro anterior también... Sí. En ambos casos... Bueno, en este caso incluso más que antes no había hecho, que es Martín Ramírez, incluso mantengo el nombre del personaje verdadero. Uh-huh. Lo que yo hago es, una vez que investigo, qué sé yo, respeto hacia el pie de la letra la cronología. De hecho, digamos, la gente que pensó que era exagerado que hubiera tantas muertes en un pueblito, en Los Vivos y Los Muertos, en 6 meses había como 8 muertes, algo uh-huh. así, en un high school. Era lo más fiel a la verdad. Yeah. Lo que no es, digamos, lo que no es la subjetividad, la psicología de los personajes, eso ya está inventado. En ningún momento intento de ver cómo era el verdadero Martín Ramírez o el verdadero Jesús. Son como interpretaciones. Pero hay algún prurito, algún escrúpulo, algún temor, alguna precaución o alguna puerta que dices, no, esto no puedo hacerlo, no puedo ponerlo, o por qué me habré puesto a escribir algo que tiene que ver con la realidad cuando tal vez... Sí, eso, pero ocurre una vez que está terminado el libro, cuando siempre viene una amiga o algo y me dice, oye, ¿no te has puesto a pensar qué va a decir, digamos, la familia de ese personaje que está aquí, que fue asesinado de verdad? Y bueno, pues te sientes mal, pero ya está hecho. O sea, ¿qué fue eso? Me parece unas muy buenas últimas palabras. Te sientes mal, pero ya está hecho. Bueno, no sé si quieren alguno de ustedes que hacer una pregunta. Las preguntas, siguiendo el signo de los tiempos, no van a poder superar los 140 caracteres. Digo, para que nadie esboce una larga teoría sin signos de interrogación al principio y al final. Bueno, y luego el mundo va a leer un fragmento, ¿no? Para terminar lo de la cosa del asesino, del psicópata melancólico y culposo. Sigue con eso, pero bueno. Ya. Una amiga que lee el manuscrito me dice, oye, pero... Lo siento mucho, pero si te metes con un psicópata, yo tengo que sentir el horror. Y no siento ese horror. Me dijo, no, es un psicópata muy buena onda. Lo tratas con guantes. Bueno, pero es que algo que distingue a muchos de los asesinos seriales es que son muy simpáticos. O sea, y las víctimas se dan cuenta demasiado tarde, ¿no? Sí, pero sí, era que por lo menos el lector tenía que sentir ese horror. O yo tenía que sentir. Entonces, un poco ya en las siguientes versiones, digamos, que ya sí aparece la cosa más violenta y más... Bueno, ahora me había olvidado de preguntarte una cosa, pero que se puede relacionar con asesinos y psicópatas también, pero volviendo un poco atrás.
después de tanto tiempo en la docencia, ¿se puede enseñar, se puede enseñar a escribir, se puede enseñar literatura? Porque es algo que a mí siempre me intriga un poco, ¿no? ¿Cuán didáctico puede llegar a ser un escritor realmente? O sea, ¿te parece que son las personas más indicadas, las menos indicadas? ¿No hay nadie aquí de la universidad del mundo, o sea, que pueda ser sincero? Bueno, que la mayoría de los cursos que yo doy no son talleres de escritura. No, ya lo sé, pero quiero decir, pero estás en ese mundo, ¿qué impresión te da a ti de la idea de la literatura o la lectura o la escritura o el análisis literario como bella arte? ¿Tiene alguna bueno, a mí personalmente, por ejemplo, paso por la universidad en cuanto a mi vida como escritor, sí me ayudó, sobre todo me ordenó la tradición, me ayudó a ver que la pólvora había sido inventada hace mucho. Yeah. Creo que en ese sentido como que me armó un edificio, digamos, no sé si bueno o malo, simplemente porque antes, bueno, en Argentina mis lecturas eran mucho más anárquicas. Yeah. En cambio ahora sí puedo decir, esto viene antes aquí, esto un poco Yeah. puedo ordenarlo más, y en ese sentido... ¿Y eso te ayuda para escribir? O sea, quiero decir, el tener cierto conocimiento ayuda, porque a mí, por ejemplo... Me ayuda para escribir reseñas, me ayuda sobre todo pero no sé si necesariamente para una novela. Ya. Lo que sí, y esto no sé si viene de la universidad, pero viene de que cuando estoy escribiendo inmediatamente digo, este tema, por suerte alguien ya lo ha hecho antes, entonces busco novelas, entonces me voy a meter a novelas policíacas o novelas, no, o sea, como que ya sé que hay como un repositorio de textos ahí que te puede ayudar, y la novela del siglo XIX. Ya a nivel completamente interesado y personal, que es lo que más me intriga a mí. O sea, yo no tuve ningún contacto con la academia en ese sentido de ningún tipo, y que es para mí el gran desafío en tanto escritor. ¿Te disciplina, por ejemplo, en tanto a horarios? Que si tú escribes... Pues yo no lo he conseguido todavía. Yo escribo en función pensaba muchas veces, a veces digo, si hubiera ido a la universidad escribiría 2 horas por día, por ejemplo. Yo escribo en función de si mis hijos están en mi casa o no. ¿Y antes de los hijos? Es que ya no me acuerdo de esa época. Es que si mis hijos están en mi casa, entonces no escribo en la noche porque sé que me tengo que ir a dormir temprano porque se levantan 7 de la mañana. Pero si no están... entonces yo tengo un hijo en mi casa todos los días, o sea, pero no vengas con esa frase, yo soy... Pero pero no te da un sistema, un método. No existe eso. No. Por lo menos a mí no me ha dado ese método para nada. Ya. ¿Y ya estás con el próximo libro? Pensé esto lo de ciencia ficción, sí, ya lo estás escribiendo. O sea, lo comencé y lo detuve. Avancé un poco y... Tiene título Más al norte, si transcurre en la luna es... Se llama Iris. Iris. Sí. El ojo del hombre femenino. Que es el nombre del planeta en el que transcurre la novela. Pues nada, me parece un buen momento dejar esto con la promesa de que el mundo Paz Soldán se va a otro planeta. Ya no a otro país, sino a otro planeta. Y en lo personal, decir que a mí el libro la verdad que me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Y además es uno de los escritores latinoamericanos para mí que, además de que me gusta su libro uno tras otro, me parece que está construyendo una obra realmente propia e interesante, ¿no? Y bastante al costado de ciertas cosas que podrían adjudicársele. Cuando decías lo de Bolaño, por ejemplo, me parece que no va a faltar un crítico a decir, Bolaño, La Frontera, diferentes módulos, pero me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Y desde ya recomiendo encarecidamente su lectura. Y vas a leer ahora, ¿no? Si hay comentarios, no sé si hay preguntas o quieren que lea primero, no sé cuál es la mecánica del ciclo. Sí. Gracias, buenas tardes. Cierra el conversatorio con un poquito algo similar a lo que empezó, ¿no? Cuando nos contaba el escritor sobre sus primeros cuentos y la crítica fue ¿y dónde está lo autóctono? Y ahora al final la misma pregunta, ¿no? ¿Y por qué no pensó en la imagen de inmigrante que estaba dando? Entonces yo siento como que ha sucedido
tal vez algo similar hace tantos años atrás y ahora. ¿Qué nos puede decir sobre la libertad de la creación, digo yo, ¿no? Sin estar sujeto a que esa época de los cuentos tendría que haber mostrado o los mineros o los campesinos en Bolivia y ahora procurar mostrar una buena imagen de inmigrante? No sé si me he dejado de entender, pero me quiero referir a la libertad de creación sin necesidad de tener que estar dando mensajes, digamos, entre comillas. Gracias. Bueno, sí, gracias. No, sí, entiendo perfectamente. Creo que lo que yo descubrí o sea, yo tuve mi periodo en el que me sentí muy mal cuando, o sea, claro, yo creo que tiene que ver con la edad también, cuando escribí a los 23 años y aparecieron estas reseñas y me las tomé muy en serio. Entonces escribí una novela siguiente que tenía que ver con mi novela boliviana, la novela sobre el racismo en Bolivia. Y de nuevo las críticas eran de, pero ¿qué sabe él de racismo si él pertenece a la clase privilegiada y que además vive en los Estados Unidos y qué sé yo? Entonces me di cuenta de esa frase en inglés que es damned if you do it, damned if you don't, que es estás jodido, lo hagas o no lo hagas. Sí. Y creo que eso me liberó mucho. No, eso creo, a partir de ahí como que ya de verdad que no me preocupa. Tengo una colega que es especialista en Cornell, es especialista en Border Studies y en temas de la frontera, y mi pareja tomó una clase con ella y me dijo, tú sabes que tu colega, que tu compañera de oficina va a odiar tu novela, me dijo, ¿no? O sea, no lo pensé, pero uno de los temas del debate en este curso era justamente la representación negativa que aparecía en los medios del inmigrante, digamos, latino en los Estados Unidos. Entonces, como que estaba yo contribuyendo a esa causa negativa de esta representación. Pero eso es curioso, que aunque viva en ese mundo, cuando estoy escribiendo no se me ocurre que digamos puede ser analizado desde esa perspectiva más, no sé, más sociológica o más a partir de las políticas de la identidad que son muy fuertes en el mundo académico norteamericano, ¿no? O sea, no sé por qué, quizás ha sido una forma que he tenido de preservarme de esos debates, ¿no? De mantener cierta distancia a pesar de que estoy en este mundo, no estoy del todo ahí, entonces como que estos debates no los tomo, no estoy tan al tanto ¿no? Y solamente después cuando escribo me entero que puede ser que mi colega se ofenda, digamos, ¿no? Pero eso ya está hecho el libro. Pero porque cuando vuelvas ahora sigues teniendo trabajo, ¿no? Allí, quiero decir. Sí, no va a ser un problema grave esto. No creo que quizás se enojará ella, pero... Ya. Sí, Ismael. Sí, me resulta muy curioso escuchar tanto hablar de un personaje negativo, un inmigrante, que es el psicópata, cuando de repente hay un montón de personajes más en la novela cuya vida cambia mucho a un lado y al otro de la frontera, como por ejemplo cuando Michelle tiene una vida completamente normal, dentro de lo normal, vamos, también, de la novela, y la vida alternativa que podría haber tenido, que es el hijo de Fabián, curiosamente va a abortar al otro lado de la frontera. Hay un montón de vidas separadas tienen vidas distintas a un lado y al otro de la frontera, con lo cual la novela sí es muy interesante desde el punto de vista, digamos, fronterizo. Y solo una lectura muy, muy sesgada podría ser considerada como una imagen negativa, porque al fin y al cabo, ya te digo, la novela está llena de personajes y solo hay uno que es negativo realmente. Curiosamente tiene una vida relativamente normal al sur de la frontera, ¿no? Sí, digamos, yo, por ejemplo, yo no lo pienso como personaje negativo o positivo, o sea, yo digo, faltaría que entrar al debate. Yo asumo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que un personaje, un psicópata no es necesariamente un modelo de conducta. Entonces, eso es para mí no el punto de llegada, es el punto de partida. Y entonces yo no lo veo como negativo o positivo, sino simplemente como si es que
el personaje para mí es coherente en sí mismo. Para mí ese es el desafío, digamos, si voy a entrar a la mente de en el caso de Martín, que es el pintor que tiene un retraso mental, para mí, digamos, había ahí un desafío también de encontrar un tono que me permitiera narrar ese ensimismamiento, ese autismo, ese retraso mental, más allá de que lo que estaba haciendo puede verse como algo positivo, la creación, el dibujo, la creación artística y todo eso, ¿no? Y lo mismo con Martín, ¿no? Con Jesús, que ahí para mí el desafío era hacerlo coherente, respetarlo como personaje, aunque suene un poco raro decir eso, y que fuera verosímil y que todo lo que, aunque quizás desde afuera haya cosas que parecen como que son gratuitas y arbitrarias, que desde su lógica, desde su punto de vista, de su perspectiva, todo tuviera sentido, ¿no? Todo tuviera razón de ser, ¿no? Eso para mí es un debate, creo, como novelista, como escritor, es un debate, creo, más interesante que el otro acerca de si es que estás creando modelos positivos o negativos para la sociedad. Básicamente en varias partes del libro hay se dice incluso explícitamente, ¿no? Hay una voluntad de inmortalidad y de supervivencia del personaje diciendo yo soy eterno, nunca conseguirán eliminarme. Quiero decir, de una manera lateral, si se quiere, o sesgada, lo que se está hablando ahí es de la inmortalidad de la gran historia que es ese personaje, ¿no? Que no van a poder acabarlo simplemente en el plano de lo físico. Hay como una especie de embelesamiento con la propia leyenda, ¿no? En ese sentido. Sí, de hecho, uno de los temas, y ahí creo para mí era importante el personaje de Michelle, que es la que va, en el fondo, va a conectar estas historias. Una de las cosas que me interesaba es ver cómo la literatura transforma una historia cotidiana en un mito, en una leyenda, ¿no? Cómo se van construyendo estas leyendas, ¿no? Por ejemplo, este personaje, este asesino, yo lo vi en CNN hace más de 25 años. Pero ahora hablas con la gente y ya, claro, uno se acuerda, el Railroad Killer, porque estuvo en su momento en la lista de los más buscados del FBI y el número 2 era Bin Laden, ¿no? Curiosamente. Pero ya nadie se acuerda exactamente de los datos. Cada uno ha inventado su propio Railroad Killer. Uno de los casos paradigmáticos es Madame Bovary, que sale de un artículo de periódico de una provinciana que se suicida en un momento, ¿no? Y Flaubert con eso construye. Sí, Michelle un poco al final va a hacer eso con el personaje, pero un poco también de manera paralela lo que la novela trataba de hacer, ¿no? Con ver estas historias y ver cómo se van construyendo, convirtiendo en otra cosa, convirtiéndose en mito, ¿no? Y ahí son en este caso mis versiones totalmente tergiversadas de los personajes, que así como cuando hablaba con la gente y preguntaba de estas historias, de lo que se acordaban, cada uno tenía su propia versión, ¿no? En muchos casos ya son como leyendas urbanas, ¿no? De cuántos asesinatos cometió, ya se convierte en una cosa, ¿no? Cometió a 50 asesinatos, no, solamente eran 13, digamos, ¿no? Pero ya la gente lo va mitificando, ¿no? Y lo mismo con Martín Ramírez en este momento, que hay todo un debate ahora, la cuestión de políticas de la identidad. Fue un mexicano, era mexicano, nació en México, pasó 30 años en un psiquiátrico, entonces lo están reclamando como es un psiquiátrico en el norte de California, entonces lo reclaman como es un artista chicano, pues no, si era un mexicano nomás, era un mexicano, entonces el arte mexicano lo reclama para sí. En la universidad hay todo un debate acerca de su identidad, ¿no? ¿No? Y eso es parte ya de todo el mito que se ha creado en torno a este pintor que murió olvidado hace casi ya 50 años, ¿no? Y hubo un profesor que consiguió 4 cuadros en ese entonces, los vendió al Smithsonian, estuvieron 30 años en un galpón en el Smithsonian, hasta que en los años 90 otro curador, ¿qué dicen? ¿Curador? Sí. ¿Se dice? Descubrió esos 4 cuadros y a partir de ahí fue redescubierto Martín Ramírez, ¿no? Y en este momento ya se va a convertir casi como en un santo patrón del arte naif, ¿no? Del contemporáneo, ¿no? En Estados Unidos. Leo un fragmento, ¿no?
Bueno, a ver. Hay tiempo, ¿no? ¿Todavía? Sí. No sé qué tiempo pasó, qué tiempo. ¿Cuánto tengo? ¿10 minutos? Sí. Bueno, ese es el personaje de Martín justamente el dibujante. Martín cuenta los dedos de las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dedos pares. 2, 4, 6, 8, 10. Los impares. 1, 3, 5, 7, 9. A comenzar de nuevo. Le duele la cabeza y no para de toser. Sentado en un banco en la estación de trenes, piensa que no está mal hacer lo que su madre algún día le enseñó que hiciera. Si uno está enojado, lo mejor es contar y seguir contando. La molestia suele desaparecer. No hay que reaccionar de inmediato a nada. Cuando era niño, Martín descargaba su furia en los sapos que croaban en las noches de lluvia y lo despertaban. Salía al patio o a la calle, buscaba una piedra enorme y la dejaba caer sobre el sapo. Hasta que su madre lo siguió y le dijo: eso no se hace, desgraciado. Y él disculpas, la cara al suelo, las orejas que le ardían como cada vez que se avergonzaba de algo. Y se avergonzaba de muchas cosas. Su vida era avergonzarse de lo que le ocurría. A su lado hay un kiosco. Los señores se detienen a comprar el periódico. Por las noches, cuando el vendedor se va a casa, ¿qué ocurre con los periódicos y las revistas? Se quedan a hablar, hacen travesuras, intercambian ideas. A la mañana siguiente es común encontrar la foto central de una revista en la primera página del periódico. Le gustaría enterarse de ese mundo que bulle en el kiosco, que bulle y hace bulla. Se cansa, el mundo ocurre, las palabras corren y se agolpan. La gente cuando le habla parece que tiene una papa quemada en la garganta. Cuando construían las vías del tren en esas tardes de tanto calor, el capataz gritaba y todas sus palabras sonaban como insultos, y él no entendía y debía esperar a ver qué hacían sus compañeros y seguirles la pista. ¿Qué decía? Ah, qué desesperación. Pues si acaso esto ocurre en Stockton, California, en 1931. El capataz era un cofre de palabras raras, existía para guardarlas, pero las palabras buscaban la manera de escapar y lo forzaban a abrir la boca. Vuelve a toser. Con cada ataque de tos retumba su cabeza. Martín se veía durmiendo en una cama muy grande y de pronto llovían palabras sobre él. Eran pesadas y lo golpeaban. Su cama se convertía en un pantano que lo succionaba y él trataba de salvarse agarrándose a una de las palabras que tuvieran más letras, una con TH. Ese sonido le gustaba, pero ellas se negaban y él se hundía y se despertaba empapado de sudor. ¡Qué miedo! Pero lo que de veras le interesa de esas revistas no son las palabras, son los dibujos. Él quería dibujar, era tan bonito y facilitaba tanto las cosas. ¿Para qué las palabras si se podía dibujar? Debió haber aprendido inglés, sobre todo para venirse aquí. La pasó mal durante la construcción de las vías, aunque después mejoró el trabajo durante una temporada. Para recolectar fresas o naranjas no era necesario hablar. En las minas también le estaba yendo bien. Ahí se amontonaba con otros hombres como él, de su edad o mayores y hasta chamacos y de todos los pueblos. Algunos llevaban sombreros y otros no. Algunos llevaban cintos con hebillas enormes con figuras de pistolas y otros no. Ahora, en la estación, está contando sus dedos. Sí, le había ido bien durante un tiempo, pero hoy no tiene trabajo. Lo que hay no es para mexicanos, dicen. Le han dicho que se cuide. A los que están como él, vagando por las calles, los agarran y los regresan a México. ¿Y si María Santana fuera un sapo? ¿Qué haría él? ¿La aplastaría con una piedra? No, porque Teófila y Agustina y Juana y Candelario se quedarían sin su madre. Ya estaba bien con eso de que el padre pasaba tanto tiempo fuera de casa, y ahora con la madre desnaturalizada que se había unido a los federales, porque de eso estaba seguro. El señor gobierno estaba destruyendo las iglesias, le había contado su hermano Atanasio en una carta. Habían llegado los federales a San José de Gracia y los obligaron a dejar sus casas y destruyeron las iglesias y las usaron como establos. Atanasio le contó que los federales quemaron su rancho y mataron a todos sus animales, y que María Santana montó en su colorado retinto y se puso a luchar contra los campesinos armados con rifles y sables que llegaban a San José gritando «¡Viva Cristo Rey!».
viva Santa María de Guadalupe. Entendía la mayor parte de lo que le decía Atanasio. Le contestó diciendo que si María Santa Ana seguía peleando del lado de los federales, le quitara a sus hijos, porque todos los que destruían las iglesias eran sus enemigos, incluida María Santa Ana. Todo eso había pasado apenas se fue él. El señor gobierno esperó que él se fuera para ponerse a destruir iglesias. Los campesinos esperaron que él se fuera para armarse. María Santa Ana esperó que él se fuera para unirse a la guerra y hacer otras cosas más. Su rancho, por el que se había endeudado tanto, ya no estaba más. Ya no estaba la casa de piedra y adobe, las vacas y los cerdos y las ovejas. Su caballo, eso era lo que más le dolía. En él iba a cazar conejos en el Picacho. Iba al pueblo a vender huevos y pimientos. Era su culpa. Un pequeño gesto suyo había desencadenado la catástrofe. No debía haberse ido. María Santa Ana se lo había dicho: no partas hoy, es San Bartolomé. Tanto viento, el diablo anda suelto. Él se puso su sombrero y su gabán y no le hizo caso. Se despidió de cada una de sus hijas. Partía rumbo al otro lado con 4 amigos. ¿Qué opción le quedaba? Le iba bien el rancho, pero aún así no era suficiente para pagar las deudas. Si regresaba, ¿todo sería como antes? ¿Su México querido volvería al orden? Tose, le explota la cabeza. 1, 4, 7, 10. Muchas gracias.